Buenas noches. Activa. Buenas noches. Amenazas. Digo, sí, siempre estamos así. Siempre estamos así. Porque hoy está el rector. Yasmín, buenas noches. Qué gusto verlos. Buenas noches, maestra. Hola a todos, buenas noches. Hola. Pude venir porque ahora sí me quedé en este horario después del trabajo. Excelente. Wow. Wow. No sé, me siento llena de flores. Qué bien. Gracias. Chicos, empecemos porque la clase es corta y no quiero, tengo mucho que platicar con cada uno de ustedes y no quiero entretenerme más bien. Vamos a hablar de los derechos humanos. Les dije que íbamos a tener esta clase para hoy precisamente por lo mismo, es una clase muy controvertida. Y hablamos del artículo primero constitucional, que es una modificación muy fuerte que se hicieron a los derechos humanos, ¿sí? Antes del 2011, en nuestra Constitución, se hablaba de un jus positivismo. Explico. Derecho positivo es aquel derecho que está escrito. Si no estaba escrito, no era reconocido por el Estado. Tenía que estar escrito. Eso se llama positivo. Está escrito. A partir del 2011 cambiamos un derecho natural, es decir, aquel derecho que tenemos aunque no esté escrito. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un derecho humano? ¿Qué son los derechos humanos? Los escucho. ¿Derechos humanos? Yo, maestra, podrían ser los que defienden la integridad del ser humano, ¿no? La integridad del ser humano. O sea, los que defienden la integridad en la totalidad, tanto moral, física, y pues sí, ¿no? Por ahí. Ok. Es el derecho a la salud, el derecho a la escolaridad, el derecho de petición. Ok, vamos bien en la Constitución. El derecho que tenemos por el simple hecho de ser humanos, no maestra, personas también. Le diste como flecha, ¡pum! Directo al centro, ¿sí? Dice Héctor, el derecho que tenemos por ser humanos. ¿Los perros no tienen derechos? Pues en la actualidad sí, pero ya en general todos los animalitos, pero pues en ciencia sí que se les deben de respetar, pues no, está en la conciencia de las personas. Oye, Héctor, ¿y si vas y pateas un perro, el perro va a ir a la fiscalía a denunciarte? No. Entonces los perros no tienen derechos humanos, ¿verdad? Okay. Están clasificados como cosas, ¿no, maestra? Cosas. Aunque hay una ley de protección animal en Jalisco que dice que los animales domésticos son los que tienen derecho al respeto del ser humano, que al final lo que viene a contemplar, a tutelar es la conducta humana. Todas las leyes es para la conducta humana, nada más. Los derechos humanos son para los humanos, ¿de acuerdo? Aldo, si sales a la calle y ves una persona de 80 años caminar, ¿lo pateas? Nada más porque sí. No. ¿Por qué no? Y hasta te ríes. ¿Por qué no? Pues porque no es... Pues no es consciente, no sé, no se me haría de alguien que piense, ¿sabe? ¿Quién te lo enseñó a que no debes de hacer eso? Pues no sé, mis papás de educación, no sé. ¿Papás te dijeron de niño no patees al viejito de 80 años? ¿Por qué lo hacían? No, pues me dijeron respeta a la gente, no simplemente a los señores de 80 años. Pero aunque no te lo hubieran dicho, ¿lo hubieras hecho? Pues depende de la educación, ¿no? Puede ser que no. O sea, si alguien... yo no recuerdo que mi mamá me haya dicho no patees al viejito de 80 años, pero no lo hago. Pero sí respete a esos mayores, ¿no? ¿Sí? O bueno, sale un niño de 3 años, ¿lo pateas? No, pues tampoco. ¿Te dijeron que no patees a los niños de 3 años? No, pero bueno, no. ¿Por qué creen que es eso? Es una situación psicológica, sociópata, ¿sí? Es decir, más bien estamos a favor de la sociedad. Es algo antisocial, una maestra. Conducta que no es correcto, maestra, o sea, pues es que igual hay que respetar a las personas. Sí, Héctor, ¿por qué? Porque son derechos naturales. No lastimamos a otra persona porque somos personas pensantes y respetamos a los demás por el simple hecho de ser personas. Eso es el concepto de derechos humanos. No andamos pateando, no andamos golpeando, nada más porque sí. No porque mi papá me lo dijo, no porque mi mamá me lo dijo, no lo hago porque son derechos naturales, es algo que nace. Lamentablemente hay gente que sí lo hace. Y por culpa de esas personas
El shampoo trae instrucciones, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que diga el shampoo, pónganse en la mano, aplíquense el cabello mojado y báñense? Es un absurdo, o sea, el shampoo tiene instrucciones, porque hay gente que a lo mejor lo usa para comérselo, ¿no? O lo usa para otras cosas. Esos son los derechos humanos, aquellos derechos que tenemos por el simple hecho, pero hay gente que no los respeta y tienen que ponerlos por escrito, ¿va? Eso que te hace, Aldo, no ir a patear a la persona de 80 años es un derecho natural. Esos son derechos naturales. Los sociópatas, no les falta algo en el cerebro, dicen los psiquiatras, que hacen que no sientan nada, no sientan empatía por el ser humano. Y un secuestrador que corta los dedos, ni siquiera hace caras, o sea, llega y ¡pum!, les mocha los dedos a las personas y ni siquiera siente algo, ¿no? Tuvimos un caso aquí anda su maestro Rufo Solorio, tuvimos un caso él y yo, escuchamos de un abogado penal, entrevistó a un muchachito de 18, 19 años, no me acuerdo, Rufo, algo así, 18, 19 años, que le preguntaron, oye, estaba en una situación penal de delincuencia organizada, y le preguntaron, oye, ¿cuántas personas has matado? Y decía él, una, pero realmente había matado 85, Rufo, dijo, ¿te acuerdas del asunto? Creo que eran 85 personas, un muchachito de 18 años. ¿Sí? Y esas personas del cartel, maestra, no respetan nada, o sea, ni tus derechos, ni nada, te llegan totalmente anticonstitucional, te levantan y te llaman. Inconstitucional. Pero fíjate, Héctor, o sea, lo que me refiero es que este muchachito no tenía expresión de arrepentimiento, ninguna expresión de así como, ay, qué vergüenza, voy a decir que... Era psicópata, maestra, ¿no? No psicópata, nada. Nada, porque les falta una sustancia en el cerebro. Tienen los nervios de acero. Y por culpa de ese tipo de... Y por culpa de ese tipo de personas se llaman instrucciones. ¿Sí? Por culpa de ese tipo de personas se tiene que poner un código penal que diga respeta la vida. Por culpa de ese tipo de personas debo de ponerle en un reglamento de policía y buen gobierno de Zapopan, si defecas en la calle, en vía pública, tienes una sanción. Dices, ¿cómo es posible que me lo tengas que poner para que yo lo respete? Bueno, es que hay personas que lo hacen. ¿Sí? Esos son los derechos humanos. Aquellos derechos que tengo por el simple hecho de ser personas. El artículo 1 de la Constitución, antes del 2000, es un paso importantísimo, se los voy a poner aquí la Constitución, no es la Constitución. Tesis. Cuando abran leyes federales de los Estados Unidos mexicanos, búsquenla en la página de diputados, está actualizada. El artículo 1 de la Constitución quise dejarlo para un caso, este tipo de clase. El artículo 1 tiene una reforma de octubre del 2011, la reforma más importante que ha tenido esta Constitución. Por un error de los diputados de 1917 le pusieron garantías individuales. En la Constitución de 1857 se llamaba los derechos del hombre. ¿Por qué? Porque venían de ideas europeas, de la Constitución de Ignacio Comonfort. Pero en la del 17 hubo un error y se le llamó se le cambió la denominación. No, mi teléfono no. Su micro, acuérdense su micro. No se ve nada. Ok, somos muchos, no ubico quién es. Bueno, a partir del 2011 se le cambia el concepto de los derechos humanos y sus garantías. ¿Por qué no se quitó garantías? Porque cada uno de estos artículos es una garantía. Las garantías constitucionales que contienen derechos humanos. Si conociéramos nuestra Constitución y conociéramos los derechos humanos, difícilmente nos los violarían. Bueno, y dice... Héctor Rojas, ¿nos haces el favor, Héctor, de leer lo que está marcado, por favor? Sí, maestra. Gracias. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
sector. Miren, la Constitución y los tratados internacionales. Antes del, esto lo hice en la clase pasada, antes del 2011, cuando los abogados viejitos, perdón Rufo, entre las patas, los abogados estudiamos. Oye, no, pero yo tengo ideas modernas. Eso sí. Nos habían enseñado de la pirámide de Kelsen, que viene de la sentencia Marbury contra Madison de Estados Unidos de 1800. Luego les mando esta sentencia. Esta ideología de Hans Kelsen nos decía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos era lo supremo. Arriba de la Constitución no hay nada ni nadie. Después seguían los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales, reglamentos, etcétera, ¿sí? Bueno, esto, soy malísima para dibujar, pero no importa, ustedes también lo son. Bueno, no todos. Pero esto, perdón por mi triángulo, pero no es un triángulo, es una pirámide. Esto nos habían dicho que era la famosa pirámide de Kelsen. Apliquémoslo a una situación local, ¿sí? Si este de aquí es la mamá, este de aquí es el papá, este de aquí es el hijo mayor, y no sé, este de aquí es el hijo menor. Si el hijo menor dice, hoy comemos pizza, y la papá dice, hoy comemos espagueti, vamos a comer espagueti, porque el papá está arriba del hijo menor. Si el hijo mayor dice, no, hoy comemos hamburguesa, y el papá dice, no dice nada, pero sigue el niño menor con que pizza, vamos a comer hamburguesa, porque está... Pero si la mamá dice, cállense, vamos a comer este caldo de res, no hay nada que puedan decir los demás, comemos caldo de res. ¿A qué me refiero con esta analogía tan absurda? Me refiero a que la Constitución es la jefa de todos. Arriba de la Constitución ninguna ley, ningún tratado, nada puede ir en contra de ella. Eso a partir del 2011 cambia y nos igualan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los tratados internacionales en derechos humanos. Suben al papá al nivel de la mamá y dicen, los tratados internacionales en derechos humanos y la Constitución son uno mismo, es lo mismo, ¿sí? Y abajo, ahora sí, las leyes federales, las leyes locales, los reglamentos, etcétera. Dice la Suprema Corte de Justicia, no se hagan bolas, todo esto de abajo se llama normas. Hablemos de normas. Y a partir del 2011 esto cambia, perdón por mi imagen, no traigo regla, no traigo lápiz. Esto se llama a partir del 2011 bloque de constitucionalidad. Quiere decir que si antes del 2011 la Constitución decía, yo te otorgo el derecho a la educación, ¿sí? Yo te otorgo el derecho a petición, como dice Santiago, yo te otorgo el derecho de las comunidades indígenas, yo te otorgo todos los derechos enumerados de los artículos del 1, decían, al 29. A partir del 2011, dicen, te otorgo los derechos y te otorgo los derechos de los artículos del 1 al 29 de la Constitución. No nada más están ahí, a lo mejor están en el 31, en el 33, en el 123 constitucional. Y aparte te voy a reconocer aquí los tratados internacionales en derechos humanos. ¿Cuáles? Los que México firme y ratifique el Senado, los que el presidente de la República firme y ratifique el Senado. Esos tratados internacionales te los voy a reconocer. Si yo aquí, ahorita, estamos todos en esta casa y yo les digo, vendo nieve de chocolate y de fresa, y llega Elizabeth, llegas y me dices, yo quiero comprar una nieve, pero yo no quiero ni de chocolate ni de fresa, yo quiero de limón, y pues tú no tienes, y te digo, pues te amuelas, Elizabeth, o sea, o es chocolate o fresa, no hay más, ¿sí? Yo te otorgo esa nieve y no te voy a dar más, y dice Elizabeth, bueno, allá enfrente de la casa de Enrique venden de limón y limón, ¿puedo ir a comprar allá enfrente y traérmela aquí a comer? No, antes del 2011,
solamente los derechos que nos daba la Constitución eran los otorgados. No podíamos hablar de más derechos, ¿sí? A partir del 2011 cambia la palabra otorgar por reconocer. Y ahí los legisladores se metieron en camisa de 11 varas, porque ahora sí, Eli, puedes ir a comprarte tu nieve de limón y te la voy a reconocer que te la comas aquí en la casa. Es más, cualquier persona que reniegue de tu nieve de limón está mal, tú estás bien. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la Constitución a partir del 2011 en el artículo 1. Matrimonios igualitarios, reconocimiento al mínimo vital, el cambio de apellidos, tantas modificaciones que se han hecho, el sistema acusatorio, el penal, que antes renegábamos de que las personas en la prisión eran inocentes, que había inocentes en prisión. Ahora renegamos que el Brian y el, ay, a ver si no tengo a nadie aquí. Bueno, ahora renegamos que las personas están en libertad, ¿no? Los culpables. No se nos da gusto a todos. Pero ahora todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. No es por buena onda del gobierno, es por los derechos humanos que se han reconocido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Todo lo que cambia, toda esa modificación, todo lo que cambia ese concepto de garantías individuales. No eran garantías, las garantías son los artículos. No eran individuales porque están los derechos de los indígenas, los derechos de la huelga, que son derechos humanos, el derecho del trabajador, ¿sí? Pueden ser garantías sociales también. Ahora, el hecho de que a lo mejor antes del COVID estaba Kevin, Héctor, Giovanna, Yasmín, yo los llegué a ver ahí sentados al ingreso de la UAL de Patria criticando. Pasaba yo y decía, ay, mira la maestra, cómo viene vestida, ay, hoy no se peinó. ¿Sí? Eso es natural, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo discriminamos, es algo natural. La discriminación es natural. Lo que se trata de controlar. Entre los animales, una camada de perros. Siempre hay un perro, el más chiquito, que es el más débil, el más sensible. ¿Por qué? Porque los hermanos lo hacen a un lado para ellos ganarles el alimento. Eso es discriminación y es algo natural. Todos discriminamos por naturaleza. Lo que la ley trata de controlar es que nosotros no discriminemos, no lo hagamos de una forma de que dañemos a la otra persona. La base de los derechos humanos, una de las grandes circunstancias e importantes es no discriminar, ¿sí? Entonces, los derechos humanos no debe de haber distinción ni de nacionalidad, ni de nacionalidad, ni de residencia, ni de sexo, ni de origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. La base y condición de los derechos humanos, y nos decía Licón, es la dignidad humana. La dignidad humana, la palabra dignidad, yo les había mencionado, es la palabra más repetida en la Constitución. Si afecta a nuestra dignidad humana, es que nos están afectando a nuestros derechos humanos, ¿sí? Va la pregunta clásica para diferenciar. ¿Quién de aquí fuma? Ahora nadie, ¿no? Yo sí, maestra. Ok, ¿yo soy? ¿Qué cosa? No, me llamo Carla, pero estoy en la computadora de mi hijo. Ok, Carla, robando identidad. Carla, ¿fumar es un derecho humano? Pues la libre, o sea, tomarla una libre decisión es un derecho. No fumar como tal, pero sí tomar una decisión, o sea, soy libre. O sea que tomar tu decisión de fumar adentro de una escuela es una decisión. Ah, no, porque entonces yo estoy afectando los derechos de alguien más. Ok. Los derechos humanos nunca te los pueden restringir, ni te los pueden limitar a un cierto espacio, jamás. Un derecho que tienes afuera de tu casa, adentro de tu casa, en China, en Japón, en Canadá, los derechos humanos no se pueden restringir. Esa es una de las características. Ahora, ahí te va, Carla, caso B, ¿sí? Viene, déjame ver a ver quién me agarro. Viene Santiago entrando por Avenida Vallarta en una camioneta de 1970, otro Santiago, no tú, Santiago, en una camioneta de 1900, una RAM de 1970, polarizada,
con la música de banda a todo volumen, ni él entiende, y el tum, 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 ¿sí? Obviamente le llegan los policías y lo detienen, lo paran, lo vamos a revisar, ¿sí? Y Santiago dice, sí, bronca, no debo nada, nada más que sabe que en 15 minutos tengo mi examen de titulación de la UAL, tengo que llegar, porque si no llego lo voy a perder. Y si pierdo este examen, el lunes yo tengo que llevar mi comprobante que hice el examen para que me suban de puesto en mi trabajo y gane más, me vaya mejor. Los policías obviamente dicen, no me importa, lo vamos a ir a llevar a pasear. Y se lo llevan a pasear 3 días. ¿Sí? Regresa Santiago a la UAL al tercer día, todo acá, pues ya saben, se fue con los policías. Y le dice ahí al rector de la UAL, ¿sí? Bueno, no, al rector no, porque aquí está, mejor él no. Le dicen ahí ¿sabes qué? No alcancé a llegar. Por esto y esto me detuvieron ilegalmente, no me encontraron nada, ya me soltaron, vengo a hacer mi examen. Y les dicen a la UAL, discúlpame, no podemos, estaba programado. Te vas a tener que esperar 3, 4 meses a volver a hacer tu examen. ¿Dañaron a Santiago en su proyecto de vida? Claro. Sí. Claro. Entonces, eso es derechos humanos. Le violaron su derecho humano de libre tránsito. Le afectaron su proyecto de vida. Le modificaron todo lo que él quería. Atentaron contra su dignidad humana. El hecho de... Maestra. Sí, escucho. Y si cambiamos un poquito la historia y simplemente, ok, desde la parte de que lo desaparecieron 3 días, a que únicamente le hicieron la revisión y lo detuvieron 15, 20 minutitos. Ahí, ¿cómo cambiaría la historia? Fíjate, Armando, que el tiempo es de imposible reparación. A mí si me dicen, oye, un minutito, ¿te puedo interrumpir un minutito? Yo te voy a decir, ese minutito no me lo interrumpas, porque ese minutito lo voy a perder y nunca lo voy a recuperar. El tiempo es de imposible reparación. Entonces, ¿Y aún así está violentando los derechos humanos del otro? sí. Sí, es que el de reparación y aparte no tienen por qué molestarte si no es con una orden judicial. Bueno, es que en este caso, ahí le va, yo soy policía. Ok. Y sí está bien fundamentado todo eso que dice, pero ok, nomás quiero ver su punto de vista. ¿Sí? No quiero entrar en dilemas. Sí, Armando, y todo eso bajo un amparo, se libera todo ese tipo de violaciones a los derechos humanos. Es un sistema, Armando. Perdón, es como una retención a la libertad, ¿no? Sí, te están violando tu derecho. Están violando tu derecho a la libertad. Abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Así es. Bueno. Mientras no haya una detención, no. Mientras interrumpas los derechos humanos de las personas, es un abuso de autoridad. Así es. Estás violentando el artículo 1, el 11, el 16 y varios más. Entonces es un abuso. Como hay artículos para todo ciudadano, hay artículos, en este caso, para la policía. O sea, realmente todo está fundamentado únicamente. La Constitución es lo primero. Pero bueno, para... Chicos, cierran sus micros, por favor. Micros, gracias. Eso lo vemos en el artículo 16 y entramos en esa polémica. Ahorita es la definición de los derechos humanos, ¿va? Fíjense, entonces, el fumar, si alguien nos dice, Aldo, no vas a fumar adentro de este restaurante, atenta contra tu dignidad humana, ¿ya no te vas a desarrollar como persona? ¿Atenta en tu contra? No. No, por lo tanto, fumar no es un derecho humano. ¿Se fijan? ¿Cómo podemos, en base a la dignidad humana, saber qué es un derecho humano y qué no? Si me afecta mi desarrollo en mi vida, entonces es un derecho humano, si no, no. ¿De acuerdo? Si te prohibieran comer, sí, ¿verdad? Si me prohibieran comer, sí, pero ¿tienes opción? Claro. Sí, pues es muy diferente que el que prohíban comer, que sí es un derecho humano, al dejar de fumar, que no lo es. Los alimentos, artículo 4 constitucional, el Estado te garantizará los alimentos. Así es. Ahí sí, claro. Adecuados, pero bueno. Sí, no, es que es verlo desde ese punto de vista, de esa perspectiva, que el alimento pues es un derecho humano y es necesario el fumar, ¿no? Es correcto. Tan no es un derecho humano que hay una ley de control antitabaco. Así es.
Un derecho humano no puede tener una restricción, no me lo puede. Y el fumar si me lo estás si me estás poniendo límites, parámetros, por lo tanto no es un derecho humano. Miss, es que es como en general la ley no te prohíbe, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Mientras no esté prohibido, sí. Sí, o sea, mientras no esté en la ley, lo puedes hacer, ¿no? Exacto, mientras no Lo esté. no prohibido es permitido. Así es. Al concepto del servidor público. El servidor público solamente lo que está en la ley lo puede. Principio de legalidad. Así es. ¿Va? Bueno, artículo primero, aquí está. Entonces, estos derechos humanos son reconocidos y son constitución. Los tratados internacionales en derechos humanos. ¿Se fijan cómo esta palabra cambia toda la situación? Por ejemplo, a hoy día que está de moda el hecho de cambiarle el apellido a los niños. Hay muchas personas por cultura que dicen, no, es que primero va el del papá y luego el de la mamá. No es necesario, porque dice la Suprema Corte, es que eso es cultural y no afecta en nada la dignidad del niño. De hecho, es nada más como una especie de fomentar la cultura machista, porque primero el del hombre, de la mujer. Entonces, que sea opcional. Puedes optar porque primero sea el de la mujer y luego el del hombre. Son situaciones que no pueden, se pueden reconocer más allá de la Constitución. ¿Va? Bueno, y la interpretación conforme. Siempre la Constitución, como se metieron en camisa de 11 varas al hacer estas reformas, la Constitución siempre tratan de darle esa prioridad. Y la Constitución siempre se tiene que interpretar los derechos humanos conforme a la Constitución y a los convencionalismos internacionales. Pero siempre va a favorecer a las personas. Esto se llama principio pro persona. Principio pro persona. ¿Se han escuchado del principio pro reo? Ahí les va. El pro reo es el beneficio siempre a la persona imputada, a la persona que se le acusa de algún delito. El principio pro operario es el derecho del trabajador. Todos nosotros los trabajadores, en caso de duda contra el patrón, siempre nosotros nos debemos de beneficiar. Y el principio pro persona, que antes se llamaba principio, originalmente se llamaba principio pro homine, pero un grupo de feministas dijeron, ¿cómo pro homine? Entonces también pro femenino. No, bueno, dejémosle en principio pro persona. Este principio pro persona significa que se defiende siempre el beneficio a la persona. Bueno, ante esta situación, la Suprema Corte vio que hay un derecho humano reconocido en un tratado internacional, pero en la Constitución no. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a aplicar, la Constitución o el tratado internacional? Conforme al principio pro persona, se aplica el que más le beneficia a la persona, porque pueden chocar. ¿Va? Yo sé que no tengo muchos abogados aquí, ya cuando entren a la materia de derechos humanos se van a acordar de mis palabras. Todas las autoridades, aquí que tenemos policías, Armando, todas las autoridades, desde el policía de tránsito, desde el que trabaja en los juzgados, el notificador, hasta el ministro de la Suprema Corte, todas las autoridades deben de proteger nuestros derechos humanos. Antes del 2011 no. Antes del 2011, para que nosotros valgamos nuestros derechos humanos, los hagamos válidos, tenía que ser solamente en un juicio. De hecho, ya sabían los jueces, no, pues te voy a dar te voy a condenar, ahí tú te amparas, y ya en el amparo ya lo ganas con derechos humanos. Ya no. Un juez te tiene que respetar los derechos humanos. Desde el policía, desde quien sea, todo servidor público y todas las personas debemos de respetar los derechos humanos. Y investigarlos, prevenirlos y sancionarlos. ¿Va? Vamos a ver qué tanto alcanzamos a platicar de este señor. ¿Alguien ha escuchado de él? Rosendo Radilla Pacheco. ¿A él le debemos esta modificación? Bueno, la iniciativa de esta modificación. De hecho, dijeron que esta modificación también fue en virtud del cambio del PRI al PAN. ¿Se acuerdan, Vicente Fox? Que también fue porque Cuauhtémoc Cárdenas presentó una demanda. Pero bueno, Rosendo Radilla Pacheco. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando de este señor? Sí, de un activista, ¿no? Un activista de Guerrero. Así es. ¿Qué más saben? Desaparecieron, ¿no? ¿Mandé? Lo desaparecieron. Lo desaparecieron. Pero todavía no existía el delito de desaparición forzada cuando eso pasó. Era maestro rural y guerrillero con Lucio Cabañas.
Y hasta la fecha, si lo ven, el gobierno les paga 1,5 millones. ¿Qué tal? Este señor está desaparecido en 25 de agosto de 1974. Él tenía alrededor de 70 años, ya no creo que lo vean. Se cuenta en la sentencia que este señor, en su publicidad en contra del gobierno, los militares se lo llevaron, lo desaparecieron. La familia de Rosendo Radilla Pacheco presentó una denuncia por secuestro, por privación de la libertad. No supieron dónde tipificar el delito. El Ministerio Público, con el sistema anterior, se vio obligado por derechos humanos, porque no quería, al momento de ver que era contra los militares, no quería llevar este proceso, y se fueron con el juez de primera instancia. El juez de primera instancia dijo, no, pues es que para empezar yo no soy competente. Tú estás diciendo que es en contra de los militares. Yo no soy competente para ver militares. Y luego, ¿qué delito? ¿Secuestro? ¿Te pidieron dinero? No. Privación de la libertad, eso se da entre civiles, entre militares no. ¿Qué delito me estás diciendo? La familia de Rosendo Radilla Pacheco continuaron con su proceso de buscar a su papá y de ir en contra del Estado, porque era ya todo en contra del Estado lo que les estaba pasando. Y no fue hasta el 2004, 2006, que llevaron esto a una instancia externa, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Europa hay una Corte Europea. Aquí en América se tardó en formarse esa Corte, pero esta Corte es de toda América. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? Entonces, esta Corte son 7 jueces a nivel internacional de América que llevan casos de personas, de ciudadanos, que en nuestro país estamos desesperados porque no se nos hizo justicia y nos tenemos que ir ante este tribunal, a este alto tribunal. Rosendo Radilla Pacheco se llevó todo el proceso. Imagínense que ustedes denuncian, bueno, en este caso es demandar, a Estados Unidos mexicanos, se presentan ante jueces europeos y los jueces europeos sentencian en contra de nuestro país. Y le dicen, a ver, México, ¿dónde está este señor? No, pues, bueno, ahí te va la sentencia, ¿sí? Primero, vas a buscar a este señor, vivo o muerto, lo vas a encontrar. Y dice el representante en ese entonces de México, ay, bueno, a ver, Tita Radilla, ven, mija, ¿ves estas hectáreas aquí en Veracruz? Estas 50 hectáreas en Veracruz, sí, es una fosa clandestina. Busca a tu papá, por ahí deben andar los restos, ¿no? Bueno, ok, México, vas a ofrecer una disculpa pública. Vas a poner una estatua en Guerrero, donde es originario este señor, en Atoyac de Álvarez Guerrero, y vas a pedir disculpas. Bueno, háganle su estatua. A ver, perdónenme, ¿sí? Ok, México. Vas a pagar en dólares la indemnización de los daños que se le hizo a esta familia por estar viajando, por estarse moviendo todos estos años en búsqueda de su papá. Ahí ten para tus aguacates, en dólares. Ahí está, no le dolió a México. Le molestó el hecho de que se metieran en nuestra soberanía. Lo que le dolió mucho a México fue que le dijo la Corte, tus leyes son un asco, cambia tus leyes. Ahí sí México dijo, espérame, ¿qué traes contra mis leyes? Mis leyes son perfectas. Mi Constitución de 1917 fue una farándula internacional. Sí, en 1917. Hoy día están obsoletas. ¿Cómo es posible que una persona es culpable hasta que demuestra lo contrario? ¿Cómo es posible que un militar se puede meter con una persona de tu pueblo y tú no puedes, tú digas, no es mi competencia, yo no sé, no tengo nada que ver? No es posible que le llames a un juicio militar consejo de guerra, o sea, qué miedo, consejo de guerra, y dice México, no, así es el nombre nada más. Y luego tus derechos humanos, o sea, que tú nada más le vas a otorgar los derechos humanos que están en la Constitución. ¿Y qué pasa si hay más derechos humanos? Los derechos humanos no son limitativos, son enunciativos, pero no limitativos. Mañana puede haber más y pasado puede haber más. Y tú nada más lo restringes del 1 al 29 de tu Constitución, cambia tus leyes. No las quiero cambiar, dice México, no las cambio. Tú firmaste un tratado, tú firmaste un convenio a nivel internacional que te sometías a las leyes de la Corte. Por lo tanto, pacta sunt servanda.
Si tú lo firmaste, tú lo vas a cumplir en México. Ok. Cambiemos nuestras leyes. Toda la reforma que tenemos desde el 2011, desde el 2006, desde el 2008, todas las reformas penales, civiles, todas las reformas, es gracias a este señor que dio. Sí. Todas esas reformas. Todo se dio por esta modificación de este tratado, de este caso. Lo encontramos la sentencia en internet. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nada más preguntar, ¿fue ante la Corte Interamericana o no? Ante la Corte Interamericana, Russell, es correcto. Sí, ¿verdad? Y este señor no sabe todo el cambio que le hizo a nuestro país. Impresionante. Bien, chicos, nos come el tiempo, nos quedan 2 minutos. Captura de pantalla, recuerda. Ok, activen sus videos y voy a tomar una captura de pantalla para comunicación. Yo sé que todos me ceden los derechos de su imagen y si no, pues se aguantan porque los voy a tronar. ¡Claro! Ok, mientras tenga el poder de la pluma, ¿qué me dicen al contrario? Ya después hablan lo que sea. Va. Entonces capturo pantalla en 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias. Háganme un favor, los de mi clase, pónganme en el chat su nombre para no perder más tiempo y ahorita yo les levanto la asistencia. En el chat, los de la clase de las 7, por favor, pónganme su nombre en el chat y ahorita yo les levanto la asistencia o me mandan por WhatsApp su nombre que ¿va? Muy bien, maestra, de esa manera. Mañana. Les agradezco mucho a todos. Maestra, Muchas gracias. Gracias. También. Muchas gracias. Maestra. Gracias, maestra. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias, maestra, por dejarme compartir. Maestra. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Maestra. Gracias. Mándeme. Buenas noches Maestra. a todos. Muchas gracias. Oiga, como yo que no estoy, bueno, como yo que me conecté apenas hoy con usted, ¿cómo le hago para que me identifique? ¿Es de la clase de las 7? Sí, es que dice... Me conecté, pero no me identifican. No. Como Moto G5 Plus. Sí, Moto G5. ¿Pero cuál es tu nombre? Teodulfo Hernández Melgoza. Ok, ¿estás en mi clase de las 7? No. Ah, no te preocupes entonces. Es nada más para la asistencia de los alumnos de las 7, en todo caso. Es con mucho Maestra. aquí. Ah, sí, yo me conecté. Invitación de la UAL. Perfecto. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias. Una pregunta, maestra. Si quisiera conseguir el video, ¿dónde lo puedo encontrar? Necesito comentarlo. Yo no pertenezco a su clase.